Mis hermanos, mis hermanas, buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como todos los lunes, 7 de la tarde-noche, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, y de todo el equipo que formamos esta comisión. Como siempre, vamos a empezar haciendo la oración que conocemos como una oración de muchísimo poder, mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, el día de hoy hemos escogido como nombre del programa algo que lo que deseamos es despertar por lo menos la curiosidad en todos ustedes, ¿sí? Por eso me voy a permitir primero decirles el nombre del programa y luego nos vamos con la segunda oración. El nombre del programa lo titulamos ¿Qué tengo que hacer yo para ser sanado? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles 3:16, pero estaba esperando nada más que entraran algunas de nuestras hermanitas, que para gloria de Dios ya estoy reconociendo algunos nombres: Fátima, Laurita y alguien que se presentó antes. Bendito sea Dios, para que hagamos esta oración juntas, que la encontramos precisamente en la Sagrada Escritura, en Mateo 18, y que es una de las promesas de mayor bendición que el Señor nos regala gratuitamente, mis hermanos. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ser sanada? Desgraciadamente, esta bendición de lo que el Señor nos ofrece, la gran mayoría de las personas no creen. O sea, el hecho de que nuestro Señor en este Santo Evangelio nos dice: reúnanse 2 o 3 en mi nombre y voy a estar en nombre de ustedes. En este momento, mis hermanos, que la hemos hecho, que la estamos haciendo, independientemente de que tú a lo mejor el programa no lo veas en vivo, lo veas más tarde, más noche u otro día, es bueno que sepamos que la palabra de Dios siempre está en un eterno presente. El momento en que tú la estás escuchando es el momento en que el Señor te la está dando a conocer a ti. Siempre está viva. La palabra de Dios siempre está viva. Entonces, si caminamos en fe para creer, precisamente esto nos va a pasar lo mismo que en su momento
le pasó a la Santísima Virgen María cuando el anuncio del ángel, ¿no? Y lo que el ángel le dice que es lo que espera de ella, Papá Dios, ¿cuál es su misión? Tendrás un hijo, etcétera, etcétera. Y aún con todo lo que sabía la Santísima Virgen de los riesgos que corría su vida ante una situación como la que se le presentaba, el sí de la Santísima Virgen es lo que nos permite tener la bendición de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras que en su momento le son dichas a la Santísima Virgen cuando se le dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado. Y esa es la situación, mis hermanos. En nosotros también se cumplirá todo lo que nos ha sido anunciado. Y se cumplirá en los sentidos tanto para bien como para mal. Y esto es muy delicado. Y se los voy a decir porque se acuerdan que la semana pasada hablábamos de las declaraciones que, bueno, lo que deja escrito el padre Flaviano Amatuli, que fue el tema del programa pasado, donde decíamos que vamos en caída libre, los que rechazamos la palabra de Dios, son personas que van en caída libre, ¿sí? Y el detenerse, quién sabe si les llegue ese momento. Y entonces el padre Flaviano ponía, ahora sí yo me estoy tratando de referir a esta bendición de la Santísima Virgen, dichosa porque has creído. ¿Y qué dice el padre Flaviano Matuli en este libro que les he recomendado y súper recomendado? Dice lo siguiente, dice: de todos modos, según la palabra de Dios, que representa la norma suprema de nuestra fe. Eso es lo que representa la palabra de Dios, la norma suprema de nuestra fe. No es lo mismo aceptar o no aceptar la invitación de Cristo a ser discípulo. O sea, así en el Evangelio de San Marcos 16, cuando él da esa orden, mis hermanos, vayan. No nos pregunta si quieren, dice: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Sí, está en imperativo. Dice: por lo tanto, si alguien entiende suficientemente bien el sentido de su propuesta, sigue diciendo el padre Flaviano Amatuli, de los apóstoles de la palabra, que en gloria esté, y de todos modos la rechaza, dice que se atenga a las consecuencias. Que se atenga a las consecuencias. Y hermanos, desgraciadamente eso es algo que las personas que están alejadas, que rechazan vivir la vida en Dios, que no aceptan, que en su negligencia ignoran, ¿sí?, lo que significa el que se nos dice a todos: dichoso, así como usted le dijo a la Santísima Virgen, dichoso tú, mi hermano, porque has creído. Y el padre Flaviano Amatuli hace referencia al Evangelio de San Marcos 16, cuando precisamente en este Evangelio de San Marcos 16, son las últimas palabras de nuestro Señor, cuando dice que nos preparemos para ser discípulos y que hagamos discípulos a las demás personas. Y entonces dice así: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Y cuál es la buena nueva? Mis hermanos, la buena nueva es que la mayor alegría que tú puedes gozar en este mundo, las satisfacciones más grandes, el amor más grande que tú puedas recibir o dar, ¿sí?, es nada comparado con la felicidad que nos espera a los que logremos
Y digo logremos porque es un proceso de toda nuestra vida, ¿sí? Logremos, busquemos, escuchemos y encarnemos la palabra de Dios, ¿sí? Nada, nada, la felicidad más grande. Cuando me recuerdo que en una ocasión me decía una persona, fíjense nada más las preocupaciones, ¿no? Que decía, oye, me decía, y allá los que lleguemos también vamos a comer. ¿Por qué? Pues obviamente porque para él la mayor satisfacción es comer y comer cosas ricas. No, mis hermanos, los banquetes que el Señor nos tiene preparados, nada que ver con lo que vivimos en la tierra. Y dice el Señor, el que crea, porque todo es un acto de fe, y se bautiza y se salvará. El que se resista a creer, y ese es el problema, el que se resista a creer, se condenará. Y qué tristeza, ¿sí? Qué tristeza de que cuántas personas conocidas y desconocidas siguen hoy rechazando al Señor. Y esta promesa que está en Mateo 18, 19, precisamente, es una de las promesas más grandes y que se cumplen, y no depende de que tú creas o no creas, mi hermano. Las promesas de Dios se cumplen. Lo que pasa es que tú las ignoras y no las recibes. Dice en Mateo 18, 19, asimismo, si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se las dará, pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice nuestro Señor? Ahí estoy yo en medio de ustedes. Ahorita que hicimos la oración, mis hermanos, nuestro Señor Jesús está en medio de nosotros. Nuestro Señor Jesús está en mi casa. Él está bendiciendo mi casa. Los que habitamos en esta casa, está bendiciendo tu casa, está visitando tu casa. Son de las promesas más enormes, más grandes y más ignoradas. Esa es la tristeza. Nosotros como apostolados se los hemos dicho en muchas ocasiones, la invitación. Ahora sí que no me presenté, soy Brenda Leiva del Apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE. Nuestro carisma es un carisma eucarístico mariano, donde se nos invita a recibir al Señor, a creer en esta promesa, a recibirlo en nuestra casa, de la misma forma como lo recibió Marta y María, de la misma forma como lo recibió Zaqueo, de la misma forma como lo recibió Pedro, ¿sí? Y Él lo sigue haciendo. En alguna ocasión, cuando se ha hablado de que si hubiéramos vivido en los tiempos del Señor, pues mis hermanos hubiéramos cometido los mismos pecados que cometieron los que lo rechazaron, y hoy tenemos la bendición, ¿sí?, de que la experiencia de los que conocieron al Señor, les convivieron con el Señor, algunos de ellos lo rechazaron. Y nosotros tenemos esa experiencia de aprender de lo que no se debe de hacer. Ahora, la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser sanado? Y el problema es que muchos, mis hermanos, es un problema. No se están dando cuenta que están enfermos. Y toda persona que está alejada del Señor está enferma del alma, ¿sí? Se separa, aprende, y hay ocasiones en que esas mismas personas que están enfermas tratan de según ellos, sanar a los miembros de su familia. ¿Y cuántas veces nos vamos dando cuenta, o cuántas veces nos ponemos a meditar en el poco tiempo que nos queda, mis hermanos, de qué tengo que hacer yo para ser
sanado. Y cuando me refiero a sanación, es esa sanación del alma que todos necesitamos. En la gran mayoría de los casos se pide sanación del cuerpo, que es un cuerpo que va a regresar al polvo, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros hermanos, sean hermanos de sangre, sean personas que conocemos como amigos, han sido arrastrados por lo que la palabra de Dios nos dice a través de San Pablo? ¿Sí? Hay un momento en que San Pablo dice en Efesios 4:14, lo dice de esta manera: al ser ignorantes, la peor ignorancia, mis hermanos, es la voluntaria, ¿sí? Al ser ignorantes, como dice el libro de Oseas, ¿sí? En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, se nos dice, dice Papá Dios con una expresión de tristeza: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que dice el libro de Oseas. Dice, y desconocer la palabra y rechazar la comunidad, dice, lo está hablando San Pablo. ¿Cuántas personas rechazan el pertenecer a una comunidad porque no se están dando cuenta que es una bendición el ser como una unidad con las cosas de Dios, ¿sí? Y a esas personas, dice San Pablo, sigue diciendo, las mueve cualquier oleaje o cualquier viento de doctrina, y a quienes los hombres astutos pueden engañar para arrastrarlos en el error. Está en Efesios 4:14. Y esto es importante reflexionar. Les voy a decir por qué. En días pasados tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros hermanos del ANE en Puebla, a los cuales les mandamos saludos, bendiciones. Las hermanitas que nos recibieron en su casita de oración, los hermanitos que van a empezar a trabajar en las cosas de Dios, en esta parroquia de Ocotlán. Y les quiero comentar lo siguiente, porque al estar preparando el programa, pues empecé a recordar. Entonces estuvimos ahí. Y miren que a pesar de que llevábamos ese aparatito que se le llama GPS, ¿sí? A través del cual se supone que nos va guiando, no tenemos por qué perdernos, porque es a la derecha, es a la izquierda, y los que lo saben manejar, porque yo confieso que no lo sé manejar, pues se supone que es para que lleguemos más rápido a nuestro destino. Pero también sabemos que hay ocasiones que este aparatito, esta aplicación, con tal de llevarnos rápido, no quiere decir que nos lleve por caminos seguros, ¿sí? Y eso me hizo hacer esta comparación en cuando nos perdemos también en el terreno espiritual. Por más seguridad que supuestamente creemos que estamos en el camino correcto. Y esto se los digo porque las veces que he tenido la oportunidad de compartirles, cuando el Señor, bendito sea Dios, me hace un llamado a través de una situación, y bendito sea Dios, tengo mis oídos atentos a ese llamado, es que me incorporo yo a mis hermanos de Renovación Carismática Católica. Estoy hablando de una parroquia que está por la Roma. En aquella época vivía yo en la Roma. Estoy hablando casi de 25 años, ¿sí? Entonces, empecé en esa comunidad, viví experiencias maravillosas en esa comunidad, pero después me salí del camino, mis hermanos. Y me salí en un parpadeo, así como en Puebla que nos perdimos. Nos perdimos 3 veces, mis hermanos, ¿sí? ¿Y en qué momento? En un parpadeo. En lugar de tomar a la derecha, tomas a la izquierda y ya te perdiste, y ya te fuiste no sé a dónde, ¿sí? Entonces, qué importante es estar atentos, ¿sí? En el camino. Y es más, hasta me atrevo a platicarles una anécdota que recuerdo que muchísimos años atrás,
tuvimos la oportunidad de viajar a Miami y de ahí rentamos un coche para irnos a Orlando. Y estuvimos unos días en Orlando, que es un lugar de muchos juegos, de mucha diversión para los chicos. Y bueno, pues los días que teníamos que estar, y cuando veníamos de regreso, estoy hablando cuando no existía esto del GPS, ¿no? Veníamos mis hijas, mi hijo, el más chico, en ese entonces creo que tendría alrededor de unos 8 años, ¿no? Pues, ¿qué les cuento? Que desde que salimos de Orlando de regreso, llore, porque él decía que él no quería salir de Orlando. Y todo el camino venía llorando, y de repente, se queda en silencio, y un poco más adelante empieza él a cantar. Y cantaba esta expresión y decía, vamos a Orlando, vamos a Orlando. Y pues yo me acuerdo que me volteé y le dije, ¿por qué dices que vamos a Orlando? Si vamos a Miami. Es que vamos a Orlando, mami, vamos a Orlando. Nos habíamos confundido. Estábamos viajando con mapas, mis hijas iban diciéndole a mi esposo que en paz descanse, por aquí, por allá, por allá. ¿En qué momento se dio una vuelta equivocada? Íbamos de regreso. El único que se dio cuenta que íbamos de regreso a Orlando era mi hijo de 8 años. Sí, que si él no empieza a cantar, yo creo que sí hubiéramos llegado a Orlando, ¿no? Pensando que estábamos de regreso a Miami. Bueno, ese tipo de situaciones, ¿y por qué se las cuento? Porque hay ocasiones en el terreno espiritual que cuando menos piensas o de la persona que menos esperas, te va a ubicar y te va a decir que no vas en el camino correcto, mi hermano, mi hermana. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de involucrarme a este grupo de la renovación carismática y que entré con todo el amor de mi corazón y con todo el entusiasmo, tenía meses apenas, había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, había tomado el querigma, tenía pocos meses más cuando nos cambiamos de colonia. Los que no lo saben o no lo conocen, no están viendo de otros países, la Ciudad de México es enorme, ¿sí? Y de una punta a otra te puedes pasar 4 horas, ¿sí? O más en ocasiones, ¿sí? Entonces nos cambiamos de colonia, y en la colonia en la que nos íbamos a vivir, empecé yo a buscar si en esas parroquias que me quedaban cercanas, que eran como 2, había el grupo de renovación carismática católica. Me dijeron que no. Y decidí, en mi ignorancia, por eso son los caminos equivocados, cuando damos la vuelta y nos vamos por otro lado, decidí en mi ignorancia, porque pensaba que para mí ese era el camino para llegar a las cosas de Dios, únicamente a través de renovación carismática católica. Cuando, mis hermanos, nuestra Santa Iglesia nos ofrece todo un abanico de posibilidades, de movimientos, de apostolados, de grupos parroquiales, porque el Señor nos quiere en su casa. El Señor nos quiere sirviendo, orando y acercándole almas para que también se conviertan en sus discípulos. Pero esa ignorancia o esa terquedad, no sé cómo llamarle, me hizo a mí alejarme de ese camino, porque yo decía que si no era a través de la renovación carismática católica, yo no iba a querer otro, ¿sí? Y el peligro principal estriba en que cuando uno se acerca a uno de estos movimientos, espera o cree que uno debe de encontrar santidad en todos ellos, en todos los integrantes de ese movimiento, ya sea parroquial, ya sea apostolado, ya sea grupos. ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos realmente a involucrarnos en las comunidades, les digo, es una bendición,
pero también es una lucha que los que integramos estos movimientos estamos en una lucha constante para no salirnos del camino, mis hermanos. En una lucha constante porque, como les digo, mientras tengamos existencia, el poco tiempo que nos queda, nunca va a ser lo suficiente para poder conocer todas las bendiciones que el Señor nos manda y nos da a conocer a través de su palabra, nos da a conocer a través de la iglesia, ¿sí? Y que estamos en una constante lucha y que somos pecadores y que caemos, pero que la bendición es que por estar en una comunidad y poder recibir la corrección fraterna de mi comunidad, de mis hermanos de comunidad, nos volvemos a levantar, ¿sí? Y la semana pasada les comentaba, creo que fue la semana pasada, cuando un sacerdote en una formación nos decía que de las parroquias, por ejemplo, las personas no desaparecen de la noche a la mañana, y se refería a los que por lo menos iban a misa los domingos. Y cuando menos pensaron, porque generalizando tenemos la costumbre de que en la parroquia donde vamos y nos sentamos en el mismo lugar, o en la misma área, ya sea a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, pero tendemos a eso, a buscar ese mismo rinconcito. Y un día ya no estamos, pero como yo no estoy incorporada a ninguna comunidad, ni me intereso en estarlo, nadie se da cuenta que yo ya no estoy. Y el padre nos decía, las personas en las bancas se van deslizando. Un domingo no van, al otro domingo tuvieron un compromiso, al tercer domingo no tuvieron ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando menos pensamos, eso me pasó a mí, mis hermanos. Me salí del camino. Pensé que yo era muy inteligente y que creía que únicamente me iba a salvar si volvía a encontrar otro grupo de renovación carismática católica, ¿sí? Y me salí del camino. Y como decía nuestro hermano Manuel Capetillo, si antes pecaba en la ignorancia, ahora pecaba en conocimiento de causa. Pero no me sentía pecadora. Ese es el problema y ese es lo grave, ¿sí? Que no nos damos cuenta que mientras estemos alejados de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, ¿sí? de estar viviendo la encarnación, somos cadáveres que andamos y caminamos, pero estamos yendo por un camino a una muerte eterna, ¿sí? Qué delicado, ¿sí? Y las cosas que tenemos que ir aprendiendo también se dan las situaciones a veces, porque nos ha tocado convivir con personas que ante lo que para ellas es injusto, o alguien que no fue sanado, o que considera, pues se acuerdan que les dijimos que hay un programa que le titulamos, creo que va por ahí, que Dios era injusto, ¿sí? Pero al no conocer la verdad y no ir a la palabra y no darnos cuenta que la misma palabra nos dice que Jesús en su vida pública sanó a muchos, no a todos, y que todo tiene un sentido salvífico, porque hay quienes después de haber sido sanados se han olvidado de Dios, ¿sí? Sienten que ya no lo necesitan. ¿Y qué pasa cuando realmente no tenemos interés? Mire, hay signos, hay luces, hay formas de poder darnos cuenta cuando no tenemos realmente interés. Hasta en lo más cotidiano, te invitan a comer en algún lugar, te gustó mucho lo que prepararon y empiezas a preguntar que cómo se hace y anotas la receta. Eso es tener interés. Y en las cosas de Dios lo confías a tu memoria, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que el enemigo viene y borra de tu memoria cualquier buena intención que puedas tener, ¿sí? Lo más importante
Lo confías a tu memoria, mi hermano, mi hermana. Y es tan importante que esto de entender la bendición del nombre de Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús, ¿sí? El que estemos repitiendo el nombre de Jesús. No solo hay que recordar lo siguiente, precisamente este momento de Hechos de los Apóstoles 3:16. El primer milagro que puede realizarse a través de Pedro, porque los milagros los hace el Señor, y a través de las personas en muchas ocasiones, en este caso a través de Pedro, es cuando está entrando a ese lugar, a ese templo, y que está esa persona que está inválida, que no se puede mover, ¿sí? Y que pues lo que esa persona la mueven a estar en ese lugar es para que pida limosna, ¿no? Y que llegado el momento van Juan y Pedro a entrar a esa, creo que por una de las puertas que le llamaban la Hermosa, ¿sí? Y que él pide limosna y que San Pedro le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién era el de la fe? Obviamente era Pedro. Él sabía muy bien del poder que tenía el nombre de Jesús de Nazaret, ¿sí? Esto lo puedes ver y releer en Hechos de los Apóstoles 3:6, ¿sí? Las palabras de Pedro fueron, en el nombre de Jesús, Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Dice, instantáneamente el cojo se levantó y brincó de júbilo. Y cuando empiezan a hacer las averiguaciones y las autoridades, por qué había hecho esto, que creo que lo hizo en sábado, no sé, los ataques y las preguntas a la persona que fue sanada, Pedro responde, por la fe en el nombre de Jesús, este nombre ha sanado al tullido. Por la fe en el nombre de Jesús. ¿Qué necesito, mis hermanos? Conocer el poder que tiene el nombre de Jesús. Repetir el nombre de Jesús cuantas veces sea necesario. Precisamente, recordando esto, también me tocó ser testigo, ahí sí que puedo decir, como dice San Pedro, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído años atrás. Y cuando digo años atrás, estaríamos hablando probablemente también de unos 25 años atrás. Me tocó estar presente cuando una persona, después de dar una charla de evangelización, está haciendo oración por una jovencita que tenía un problema de su brazo derecho y él estaba orando por ella. Y llega un momento en que él le dice, ¿me das tu mano? ¿Sí? Era un brazo que no podía levantar. Y ella le dice, se le queda viendo y le dice, no puedo. Y él le contesta, tú no puedes, pero en el nombre de Jesús, tú me puedes dar tu mano. Sí estamos entendiendo, mis hermanos. Y ella levantó la mano y se la dio. Y esto fue en el nombre de Jesús. El nombre que está sobre todo nombre. Es algo tan impactante, ¿sí? Hay tantos testimonios, y no solo infinidad de textos bíblicos relacionados con el poder en el nombre de Jesús. Yo me encontré con esto de San Gregorio de Tours,
relata que cuando él era un muchacho, estamos hablando de uno de los santos de nuestra iglesia, que cuando él era un muchacho, su padre cayó gravemente enfermo y se estaba muriendo. Y esto me interesaría que lo anotara mi hermano, mi hermana, porque es importante que lo compartas. Vuelvo a decir, San Gregorio de Tours relata que cuando él era un muchacho, su padre cayó gravemente enfermo y se estaba muriendo. Gregorio rezó fervientemente por su recuperación y cuando dormía, su ángel de la guarda se le apareció y le dijo: escribe el nombre de Jesús en una tarjeta y colócalo debajo de la almohada del enfermo. Todo esto fue en sueños. Al despertar, contó a su madre lo del mensaje del ángel, la cual le aconsejó que obedeciera. Así lo hizo y el paciente fue sanado, mi hermano. El ángel de la guarda se le apareció en sueños a San Gregorio de Tours y le dijo: escribe el nombre de Jesús en una tarjeta y ponlo debajo de la almohada del enfermo. Y el enfermo fue sanado. Y a raíz de este testimonio de este santo, me atrevo a compartirles algo que me tocó vivir también años atrás. Porque el Señor se manifiesta en sueños, pero el enemigo también. Y hay que pedir luz, sabiduría, discernimiento para poder entender estas cosas que pasan. Entonces yo recuerdo que sueño, y de hecho sueño que estoy en este lugar, y que en un momento dado una de mis hijas viene angustiada y me dice que mi hijo está tirado en el suelo por un dolor de estómago. Voy corriendo a su cuarto y sí, efectivamente, mi hijo está doblado. Estoy en sueño, estoy en sueño. Mi hijo está doblado en el suelo porque tiene un dolor muy fuerte en el estómago. Entonces yo recuerdo que yo me regreso a mi habitación porque en mi sueño yo tenía la Biblia sobre un mueble cerca de la tele. Y yo sé que yo tengo que ir a la Biblia, tengo que tomar la Biblia y regresarme a donde está él para empezar a hacer oración por él. Pero hermanos, pongamos atención por el amor de Dios. En el momento en que quiero tomar la Biblia, quedo paralizada completamente. No me puedo mover. No puedo abrir, ¿cómo decirles? Mi cuerpo entra como una electricidad, algo parecido a una electricidad. Yo no me puedo mover, estoy así, inmóvil, sin moverme. Mis ojos quedan fijos en la puerta, no puedo ni parpadear, ¿sí? Y en ese momento, en el sueño, bendito sea Dios, en el sueño recuerdo algo. Tenía yo poco tiempo que había leído un libro sobre el poder de la sangre de Jesús y la importancia de aplicarnos la sangre de Jesús en todo momento y en todo lugar. Y entonces vuelvo. En el sueño recuerdo ese libro que había leído y abro la boca porque sé que yo tengo que declarar la sangre de Jesús para salir de esa situación en la que estoy. Mis hermanos, una mano físicamente en el sueño me tapa la boca para que yo no declare el nombre de Jesús. Una mano me tapa la boca, mis hermanos, y estoy así. No la veo, pero sé que es el enemigo. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? En el sueño vuelvo a lo mismo. Empiezo a declarar la sangre de Jesús con mi mente. Con mi mente estoy repitiendo: la sangre de Jesús sobre mí, la sangre de Jesús sobre mí, la sangre de Jesús sobre mí. Y en ese momento despierto, ¿sí?
Recuerdo que al despertar siempre tenía en la mano una botellita de agua bendita y empiezo a regar el espacio donde estoy. Estoy hablando de que despierto en la madrugada, en la noche, mi esposo dormido, pero yo empiezo a rociar el agua bendita y declaro: yo soy hija de Dios. Esta casa solo habitamos hijos de Dios. Y lo que no sea de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que salga de este lugar. Y empiezo a rociar. Me dormí haciendo oración, pero nunca se me ha olvidado esa experiencia, ¿sí? Porque hasta en sueños nos ataca, mis hermanos. Hasta en sueños trata o busca la manera de confundirnos, ¿sí? Que hay mucho que compartir dentro de lo que les quiero recomendar. Principalmente está este libro que se llama Las Maravillas del Santo Nombre. Y en este libro de Las Maravillas del Santo Nombre, ¿sí?, que seguramente vamos a tener que seguir compartiéndolos porque quedó mucho por compartir. Hay un momento en que este libro que recibe el imprimatur de un arzobispo, ¿sí?, les voy a decir el nombre del arzobispo de Tarsus, Pedro Ciriaci, ¿sí? Este libro lo escribe el padre Paul O'Sullivan, ¿sí? Y entre lo que dice, él comenta, escribe y dice: el mundo en peligro salvado por el santo nombre de Jesús. Y nos narra: en el año 1274, grandes males amenazaron al mundo. La iglesia fue asaltada por furiosos enemigos desde dentro y fuera. Fue tan grande el peligro que el Papa Gregorio X, que reinaba por entonces, convocó un concilio de obispos en León para determinar la mejor manera de salvar a la sociedad de la ruina en la que estaba cayendo. Entre muchas de las formas propuestas, el Papa y los obispos eligieron la que ellos consideraron más eficaz y más fácil de todas. Es decir, mis hermanos, pongamos atención, la frecuente repetición del santo nombre de Jesús. El Santo Padre entonces pidió a los obispos del mundo, estamos hablando de 1274, y a sus sacerdotes que invocaran el nombre de Jesús y ungieran a sus fieles el poner toda su confianza en este poderoso nombre, repitiendo constantemente: Jesús, Jesús, Jesús. Y encargó especialmente a la Orden de Santo Domingo la gloriosa tarea de predicar las maravillas del santo nombre, trabajo que ellos cumplieron. Esto es importantísimo. Ahora, nos añade, y esto es importantísimo también para todos nosotros, dice: cada vez que decimos Jesús, mis hermanos, cada vez que decimos Jesús, ganamos 300 días de indulgencia que podríamos aplicar por las ánimas del purgatorio, con lo que se verían muchas de estas almas aliviadas y liberadas de sus horribles penas. Ellas serán verdaderamente nuestras mejores amigas y rezarían por nosotros con increíble fervor. El nombre de Jesús es la oración más poderosa, y entre otras cosas también nos dicen: cada vez que dices Jesús devotamente con el corazón, mi hermano, estamos dando gloria a Dios, ayudamos a las almas del purgatorio y recibimos grandísimas gracias. Y cuando les decía innumerables textos bíblicos, si gustan anotar, en Colosenses 3:17 se nos dice lo siguiente. San Pablo sigue hablando. ¿Qué nos aconseja San Pablo?
y todo lo que puedan decir o hacer, pongamos atención, todo lo que puedan decir o hacer, es palabra de Dios, mis hermanos. Queremos ser como la Santísima Virgen, que le fue dicho, dichosa tú que has creído, dice San Pablo, y todo lo que puedan decir o hacer, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias constantemente. Es una bendición realmente. Estoy buscando algo que me quedó pendiente y me ha quedado pendiente de mandarle saludos a algunos hermanos que nos escriben, que ven el programa, que lo comparten, y decirles y repetirles una vez más que los ponemos en oración, mis hermanos, sus intenciones. No siempre alcanzo a leerlas porque no me alcanza muy bien la vista, pero pues les mandamos saludos y bendiciones a nuestro hermano Víctor Reyes del LANE Tampico. Víctor, la oportunidad que tendremos de visitarlos, pues como siempre, todo en manos del Señor. Todo es cuestión de organizarnos, ¿verdad? A nuestros hermanos del LANE Chilpancingo, a nuestros hermanos de las comunidades de aquí de la Ciudad de México, que constantemente están conectadas, en la comunidad de La Lupita, la comunidad de Magdalena Contreras, la comunidad de San Sebastián, Santiago. Gracias, y para gloria de Dios, tenemos 14 comunidades aquí en la Ciudad de México. Les mandamos saludos y bendiciones a Gisela Fernández, José Gregorio Araujo, José Nino, Mercedes Pineda, Gustavo Fernández, Yolanda Nardin, Abdón Rosario, Elena Pérez, Esmeralda López, Sor Marina Morales, Inés Rodríguez, Gladys Ultrera, Manuel de Jesús Chariz, Eraiza Zanoja, Dominga Núñez, Junior Mendrano, Midalia Tribor, Herendira Mendoza, Daniel de Jesús Nova, Junior Rojas, Cástulo Barbosa, Máximo Vivanco, Belkis Mota, Elizabeth González, Raúl Dueñas, Luis Enrique Pozo, Adelina Alvarado, Víctor Medina, Doraida Serpa. Por lo pronto, es una lista interminable para gloria de Dios. Otro consejo que nos da San Pablo, y nosotros se los hemos repetido en muchas ocasiones, dice, con el corazón agradecido, dice San Pablo, en el mismo Colosenses 3:17, canten a Dios salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Es que es hermoso. Entonces, en esta ocasión, para despedirnos, vamos a hacer algo diferente, mis hermanos. Vamos a unirnos porque en oración estamos unidos con el Señor, donde dos o tres, ya lo dijimos, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, ¿sí? Estamos y sabemos que estás con nosotros. Y queremos poner en tu presencia a los que en este momento estamos conectados, a los que se conectarán más adelante, otro día, en otro momento, a los que compartirán las bendiciones de tus promesas de sanación y de salvación. Y queremos acogernos a esta promesa maravillosa de tu santo nombre y decir con nuestro corazón, a forma de bendición, y orando unos por otros, porque acuérdense que el Señor pide que vivamos y oremos en comunidad. Entonces, mis hermanos, los invito a despedirnos diciendo desde el fondo de nuestro corazón, Jesús, 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 Jesús,
Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que sanes nuestra alma y sanes nuestro cuerpo y nos concedas la sabiduría para seguir sirviéndote, para ser tus discípulos e invitar a otros hermanos nuestros a iniciar el camino de salvación, de conversión, de encarnación. Jesús, 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 ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Jesús, Jesús, Jesús. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe y te dé gracias toda la santa noche. Jesús.